noches, 8 de la noche en punto, desde la Ciudad de México, desde el barrio de Coyoacán. Les saluda Claudia Villegas a este programa de Economía Social que hacemos con mucho cariño el equipo de Astillero, del maestro Julio Hernández y de la revista Fortuna. En www.revistafortuna.com.mx pueden encontrar una gran cantidad de contenidos que trabajamos todos los días en tiempo real para usted, para entender la economía desde la perspectiva social. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando. Yo soy Claudia Villegas, me da gusto saludarlos, saludarlas. Gracias por estar aquí. Hoy tenemos un programa realmente de lujo porque queremos adelantarnos un poco más a la discusión. Queremos ir hacia lo que va a suceder el 15 de noviembre cuando se presente el paquete económico, el presupuesto de egresos de la Federación 2025, que deberá de estar presentado apenas 6 semanas después de que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo tome protesta como la primera presidenta de la República Mexicana, en medio de una reforma judicial que ha sido largamente esperada, en medio de muchos cambios, pero también de mucha zozobra por parte de los inversionistas, de los economistas que analizan las repercusiones, y quisimos hablar precisamente con uno de los más respetados economistas en materia de análisis de riesgo crediticio, es experto en ello, también experto en el tema de cuáles son esos factores finos que se deben cuidar en la economía. Pero antes de anunciarles que vamos a platicar, como ya les hemos contado a través de toda la promoción que hicimos hoy, a través de YouTube y de los canales en redes sociales de Revista Fortuna de Economía Social, que ya también tiene su perfil, quiero comentarles que el tipo de cambio, la Bolsa Mexicana de Valores, reaccionan positivamente, inesperadamente, dicen algunos. Ya hemos analizado qué ha pasado con la normalización del ciclo de política monetaria de la Reserva Federal. Ha reaccionado positivamente precisamente a eso. Mañana se espera que la Reserva Federal aumente tasas de interés, que termine finalmente lo que los analistas llaman este ciclo restrictivo. Y vamos con la primera nota que tenemos en la cobertura de Revista Fortuna: cómo se anima el peso mexicano ante la expectativa del primer recorte de tasas en Estados Unidos. La Bolsa Mexicana de Valores gana y regresa al terreno positivo en 0.57, gana 0.49%, y vemos cómo la Bolsa Mexicana de Valores, las empresas están pues capitalizando este ambiente que tiene que ver precisamente con lo que sucede con el tipo de cambio, con las tasas de interés. Baja Estados Unidos sus tasas, y como decimos en esta nota de la revista Fortuna, ahora el dilema es si será un cuarto de punto, será medio punto, 50 puntos base. De ahí depende todo esto. Vemos el tipo de cambio que sigue operando, que no deja de operar, que está con una ganancia, pues ya estaba viendo yo hace ratito en 19.11. El consenso de los analistas es que pudiera llegar incluso abajo ligeramente de los 19 pesos, 18, 18.90, pero para muchos de ellos el superpeso se ha ido después de que tenemos pues ya esta normalización del ciclo de política monetaria, de que se registró pues ya el nivel de presión derivado de la reforma al Poder Judicial, pero sobre todo la normalización del ciclo económico, como lo vimos en este espacio el viernes pasado aquí en Economía Social. También quiero comentarles que la reforma al Poder Judicial se sigue analizando cuáles son las expectativas que tenemos respecto al impacto que tendrá. Nuestro invitado de hoy, el doctor Luis Fonserrada, economista en jefe de la American Chamber, de la Cámara Americana de Comercio, nos decía en un artículo publicado en su espacio de opinión que se necesitaban analizar cuáles serían las repercusiones de esta reforma. Con eso vamos a estar en la entrevista en unos minutitos. No se vaya, estamos esperando que llegue más gente, que ustedes nos ayuden a compartir,
que si nos ven en diferido, compartan, porque aquí en Economía Social tratamos de que sea información muy, muy, muy sólida. Las opiniones de su servidora creo que poco importan. Entonces, hablaremos cómo, desde la perspectiva de las agencias de calificadoras, la reforma judicial podría perjudicar el Estado de Derecho, la capacidad de los bancos, por ejemplo, de hacer un reclamo, de mandar a una venta de cartera créditos incobrables, de poder declarar ante un tribunal que ya no les pertenece ese activo y que ahora está, ya sabe ustedes, en las carteras de estas empresas que se dedican a vender con remate activos. Todo esto, dice Moody's, podría verse afectado. Entonces, los bancos necesitan un marco de certeza jurídica que les garantice la ejecución judicial de colaterales, ejercer pues sus garantías. Es una opinión de Moody's, pero verán lo que le vamos a preguntar al doctor Luis Fonserrada. ¿Qué sigue para la reforma judicial? También en Revista Fortuna nos hemos ocupado de ese tema. ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cuál es el periodo de transición? Porque debe haber, cómo durante los próximos 12 meses vamos a ver desde una ley secundaria, desde los procedimientos administrativos, desde el respeto que se debe tener por los derechos ganados de aquellos que deban salir del viejo sistema para que nazca el nuevo. Todo eso será tan importante para que los inversionistas sepan que en este país no solamente tenemos la dinámica de mejorar con reformas estructurales, sino que también tenemos la dinámica y tenemos el compromiso de respetar el Estado de Derecho. Publicada el día feriado, bueno, prácticamente fue el 16 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación. Ahora, ¿qué sigue con la reforma al Poder Judicial? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cuáles son los momentos? ¿Qué se vivirá durante los próximos meses? ¿Cómo afectará eso el ánimo de los inversionistas? Ustedes pueden ver como en esta nota que se lee en 1 minuto 29 segundos, de acuerdo con el contador de Revista Fortuna. Invierta usted 1 minuto 29 segundos en conocer qué sigue para jueces, juezas, magistrados, ministro, que serán electos por voto en un esquema inédito en el mundo. Estados Unidos tiene un esquema que tiene un híbrido en donde, como en este, se van a proponer a los magistrados, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia a través del Poder Legislativo, tendrán ahí participación, pero definitivamente los jueces, que son, nos decía la maestra Ligia González, más de 6,000, 8,000, serán a través de voto directo. Creo que, como dicen por ahí, la belleza está en los detalles y creo que eso será muy importante. Entonces, visto esto, esta cobertura que hemos hecho en la revista Fortuna, quisiera que nos acompañen a la entrevista que tuvimos hace un rato con el economista en jefe de la Cámara Americana de Comercio, con el doctor Luis Fonserrada, quien además, les cuento, ha sido funcionario hacendario, ha sido profesor, es egresado de la Universidad de Princeton, economista por la UNAM, tiene un gran conocimiento de esos detalles finos, pero sobre todo, ya lo verá usted, una visión muy objetiva de lo que necesita la economía, lo que necesita el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Adelante con la entrevista. Y como les anunciamos, nos da muchísimo gusto recibir en este programa de Economía Social al doctor Luis Fonserrada. Vamos a proyectar por unos minutos, por unos segundos, su biografía, el doctor Luis Fonserrada, a quien ya hemos tenido el gusto de saludar en este programa de Economía Social. Es doctor en Economía con estudios en la UNAM, en el CIDE, en la UNAM, en Princeton, y actualmente es economista en jefe del American Chamber. Él ha sido director de Política Monetaria y Crediticia y director de Financiamiento Externo de la Secretaría de Hacienda. Aquí su currículum para que quienes nos ven en tiempo real lo puedan tener, lo puedan revisar.
y también quienes nos ven en diferido puedan tener los datos de con quién platicamos hoy, que para mí es un honor poder platicar. Bueno, pues sin más preámbulo, le damos la bienvenida al doctor Luis Fonserrada, cuya voz experta en esta noche nos permite aclarar un poco de lo que hemos venido leyendo respecto a dos puntos: el impacto a la economía respecto a la reforma del Poder Judicial, y dos, ¿qué viene para el presupuesto de egresos? Muy buenas noches, doctor Fonserrada. Gracias por estar aquí en Economía Social. Con mucho gusto, muchas gracias a ti, Claudia, por la invitación. Gracias, Eh, doctor. Leímos un artículo, una columna de su autoría realmente reveladora que nos habla de cómo impactará la reforma judicial a la economía. Se sí, trastocan los tiempos de la ejecución del Estado de Derecho, doctor, y eso afecta el desarrollo de los ciclos económicos. bueno, claro, vamos a ver. eh, en un proceso continuo de actividad económica en la que se va dando las diversas actividades, el consumo por parte de las familias, la inversión por parte de las empresas y los inversionistas. Pues este proceso lleva a que se incremente la producción, a que haya más consumo, a que haya más empleo y a que haya más recaudación, a que el gobierno pueda recaudar más porque la economía crece y entonces recauda más por mayor consumo, recauda más por mayor producción, recauda más por el impuesto sobre la renta. Ese es en un proceso continuo, digamos, sin que haya modificaciones de algún tipo en el ambiente económico. Cuando hay alguna modificación, como en este caso la reforma judicial, entonces, inicialmente, dependiendo de qué suceda al final con la certeza que requiere la inversión, porque la inversión requiere saber qué va a pasar. No se invierte dinero si no hay certeza de que se va a poder trabajar bien, de que las controversias se van a resolver de acuerdo con el Estado de Derecho y de manera justa, y no que haya compra de jueces o que haya imposibilidad de ampararse contra decisiones del gobierno porque los jueces están siendo parte del gobierno. Y de eso, esto es a lo que se le llama un poder judicial independiente, ¿no? Que no sea o no esté vinculado con el poder ejecutivo, con el gobierno, de tal manera que ante el gobierno y ante los otros participantes en la sociedad, el poder judicial pues tenga una participación imparcial y que imparta justicia, ¿no? Entonces, si la inversión, las decisiones importantes de inversión creen o perciben que la reforma judicial puede dejar el Estado de Derecho, es decir, dejar de proteger los derechos de propiedad, los derechos de los contratos, resolver las controversias de manera justa, etcétera, entonces la inversión se puede detener. No estamos diciendo que se vaya a detener ya, pero dependiendo de cómo se vea venir la reforma judicial, ya hay empresas que han decidido esperarse para definir su presupuesto de inversión del año próximo. Entonces, están a la expectativa. Si se percibiera que hay una pérdida en el Estado de Derecho, que el Poder Judicial deja de ser independiente y que por lo tanto va a depender o del legislativo o del ejecutivo, pues se nos pierde el Poder Judicial, porque entonces solo habría dos poderes en el país, ¿no? Y entonces deja de ser independiente. Si esto sucediera, la inversión puede reducirse, con muchas consecuencias, Claudia. De una parte, al haber menos inversión, se genera menos empleo. No hay manera de generar empleo si no es con una inversión.
cualquier nuevo empleo que se genere requiere que haya habido una inversión. No se puede generar empleo sin inversión. A ver, ejemplos muy sencillos. Si yo quiero crear un empleo de carpintero, pues tengo que darle los clavos, el martillo, el serrucho, qué sé yo. Eso es inversión. Es un ejemplo. Si quiero hacer quesadillas, pues necesito el anafre y eso es inversión, y el aceite, y el soplador, y el queso, y la masa, ¿no? Eso es inversión. O sea, no me puedo inventar un empleo sin inversión. Por lo tanto, si se redujera la inversión, no podríamos generar los empleos que requiere el país. Hoy tenemos alrededor de 12 millones de personas que requieren un empleo de tiempo completo y digno. 12 millones de personas. ¿Quiénes son estos? Pues los que están buscando empleo y no encuentran, los que dejaron de buscar empleo porque no encontraron o no eran las condiciones que querían, y aquellos que se llaman subempleados, que solo trabajan unas cuantas horas al día, pero no las 8, o no todos los días de la semana. 12 millones en esa situación. Tenemos que generar 12 millones de empleos. Y si no hay nueva inversión, pues no los vamos a generar. Pero la situación es todavía peor, porque cada año se agregan otros 2,25 millones, 2,250,000 jóvenes se integran al mercado laboral, o sea, a buscar un empleo, porque llegan a la edad de trabajar. Así que, además de estos 12 millones que ya tenemos de retraso, tenemos el reto de crear 2,250,000 nuevos empleos para las chicas y los chicos que empiezan a buscar empleo. Si no hay esta nueva inversión, pues no vamos a poder crear. Si de otra parte esta inquietud se confirmara y el tipo de cambio se mantuviera alto, pues entonces va a ser muy difícil que los precios se reduzcan como se venían reduciendo. Pues porque ya sabemos que cuando se deprecia o se devalúa una moneda, pues todo lo que se importa cuesta más, porque cuesta más pesos cada dólar en vez de 17, 19, 20 o 25 o 50. Entonces todo sube de precio o puede subir de precio. Y entonces, si yo no tengo empleo y las cosas suben de precio, pues entonces vamos a tener a muchas familias que van a sufrir esa situación. No tener empleo es no tener ingreso. Y si las cosas cuestan más, pues peor. Y eso puede implicar que la pobreza en nuestro país se incremente y la desigualdad. Y por lo tanto el crimen y la inseguridad. Entonces, es muy delicado las consecuencias que pueda tener. Todavía no las conocemos bien. Solo sabemos que hay una propuesta de elecciones para los jueces, que es algo extraordinariamente inaudito. Nunca se había visto que hubiera que elegir a 6,000 o 12,000 personas, ¿no? Y con cuántas boletas, bueno, pues es algo no imaginado, no sabemos cómo vaya a ser. Pero lo más importante es cómo van a funcionar las leyes y las reglas. Las reglas de juego son muy importantes y eso no lo sabemos todavía. Por lo tanto, va a haber expectativas y probablemente simplemente por el hecho de ser cautelosos por las expectativas, por la inversión, si no se cancela, al menos se nos enfrene. Sí. Y vamos a ver, no lo sabemos bien, pero esas son las posibilidades que vemos en el horizonte. Ahora, pues eso sería en cuanto a los probables efectos. No es claro qué suceda, pero sí, como la presidenta Sheinbaum acaba de comentar que en la legislatura secundaria se resolverá bien la independencia del Poder Judicial. ¿Qué quiere decir? Pues una vez que se vino la votación para que se modifique la Constitución
Pues la Constitución no dice cómo va a funcionar, nada más dice algunas cosas. Luego la legislatura secundaria, ¿qué es eso? Pues las leyes que acompañan a la Constitución, leyes que especifican cómo se va a funcionar, o sea, van aterrizando las decisiones de la Constitución. Y luego de las leyes secundarias, también vienen los reglamentos que aterrizan todavía más. Entonces, así sucede normalmente con las leyes. Entonces, pues estamos a la expectativa. Si en las leyes secundarias se mantiene la independencia judicial, si se mantiene el respeto al Estado de Derecho, a los derechos de propiedad, a los contratos, a que se maneje bien justamente las controversias, etcétera, etcétera, pues no debería detenerse la inversión. Pero si hay sospecha de que esto no funcione, o de que algunos jueces sean capturados por quien los propuso o por quien votó por ellos, incluyendo, por ejemplo, pues a los delincuentes, pues entonces está muy peligroso, porque vamos a tener un juez que va a defender a la delincuencia. Y esto acaba con el sistema judicial, ¿no? Mucho, doctor Fonserrada. Quisiera que nos hablara un poco, tomando en cuenta todos estos números, por qué vamos a tener un año lleno de inestabilidad, de incertidumbre, porque claramente el decreto nos habla de fechas específicas para el próximo año. Se va a diseñar durante todo un año las leyes reglamentarias y luego vamos a tener otra fecha. Y bien sabemos que los inversionistas y que los empresarios son muy estructurados con sus decisiones de inversión. Entonces, ¿cómo se inserta esa variable, doctor, la variable de la incertidumbre durante todo un año que además es de transición para los poderes políticos en Estados Unidos, bueno, del poder ejecutivo en Estados Unidos, un año de transición para el gobierno de la doctora Sheinbaum, que históricamente si vemos los ciclos políticos, siempre hay un desfase los primeros meses, el primer semestre, pero agregando esta variable, Sí, doctor, a esta clase que nos dio maravillosa en el MIDE, que me quedó muy claro que los equilibrios en las finanzas públicas dependen de los flujos y de las decisiones acertadas. gracias. ¿Cómo se inserta esta variable de la incertidumbre ahora judicial? Sí, bueno, indudablemente, efectivamente. El resto del 24, pues vamos a ver qué tanto se avanza en esta legislatura secundaria y vamos a ver eh, qué sucede además efectivamente, como bien lo dices, con las elecciones en Estados Unidos. Todo esto va a influir y todo esto puede o crear un poco más de certidumbre o restarla. Y efectivamente, todo el primer semestre, pues será un semestre de ajustes, probablemente de expectativas, probablemente de cautela, y eso puede afectar, sí, la tasa de crecimiento y por lo tanto el empleo y todo lo que decíamos. Eh, de otra parte, y en ese sentido, bueno, pues entre más rápido se resuelvan las cosas, entre más rápido se dé certeza, pues menor la volatilidad, menor la incertidumbre y mayor tendrán lugar entonces rápidamente las decisiones para invertir y para seguir funcionando normalmente. Esto va a ser crítico, efectivamente, ¿no? Eh, Sabemos también que todos los primeros años de gobierno de todas las administraciones, como hay ajustes en los programas, como hay cambios en los programas, se reduce la tasa de crecimiento Ujú. porque no se gasta igual, porque se están definiendo las cosas, porque la gente apenas está empezando a redefinir el programa de gobierno. Entonces se deja de gastar como se gastaba y esto reduce la actividad económica. Muy probablemente suceda también y veremos qué sucede.
Entonces, tenemos efectivamente pues un año en el que puede haber menor actividad económica. Estamos pensando que puede crecer pues arriba de 1%, pero no al 2% o 2,5% que hubiéramos pensado inicialmente, y pues no se generaría este empleo, ¿no? Todas estas variables se suman. Eh, y adicionalmente, tenemos lo que puede ser una reducción en el presupuesto, que era el otro tema que comentábamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué podría suceder? Se ha planteado o se ha dicho que lo ideal sería bajar el déficit del gobierno de un 6% enorme que se planteó este año, 5,90 y algo, 6% prácticamente, a 3% del PIB. Eso es como reducir el gasto público en más de 1 billón de pesos. Es muchísimo. Si de veras se llevara a cabo esa reducción, tendría que eliminarse toda la inversión pública, porque no le alcanza al gobierno con sus ingresos para cubrir pues algunos gastos que son eh, irreductibles. A ver, no se pueden reducir las pensiones, no se pueden reducir las participaciones y las aportaciones a los estados, Mm. no se puede reducir el pago de intereses de la deuda, no se puede reducir eh, las, el gasto del seguro social, del IMSS, ni del ISSSTE. No se podrían reducir los gastos de los sueldos al personal, a menos que se despida gente. Entonces, si se redujera en 3%, no quedaría nada, absolutamente nada para invertir, y habría que reducir incluso una parte importante de los gastos sociales. La red de protección social, doctor. Una parte de todos estos programas sociales que hemos visto, los diversos programas que se llevaron a cabo, algunos sabemos que no funcionaron bien, y esos pues está bien que se eliminen o se modifiquen. Pero pues muchos otros que sí ayudaron, efectivamente, estos que comentas, una red de protección social, pues a lo mejor incluso algunos de ellos tendrían que modificarse. Por lo tanto, parece difícil, Claudia, que se pueda reducir el gasto o el presupuesto en 3% del PIB con respecto al del 24. Nada más que para eso, pues tendría que tener un déficit más alto, probablemente 4 o 4,5, pero eso quiere decir que la deuda se tendría que incrementar. Ya de hecho, el hablar de 3% del PIB implica una deuda que se incrementa en 3% del PIB. Es un déficit. ¿Qué quiere decir déficit? Déficit quiere decir lo que me voy a gastar y que no cubren mis ingresos. A ver, si yo junto con mis ingresos 10, lo que cobro de impuestos, 10, pero me quiero gastar 13, pues necesito pedir prestado a los otros 3 para poderme gastar 13, porque mis ingresos solo son de 10. Eso quiere decir un déficit. Mi gasto va a ser de 13, pero mis ingresos son de 10, pues tengo un déficit de 3, ¿verdad? Entonces, pero déficit quiere decir que, a ver dónde consigo el dinero, lo tengo que pedir prestado. Y si es 4, pues 4 del PIB o 4,5 del PIB, tengo que conseguir prestado. Y 4,5 del PIB pues, es más de 1 billón de pesos. 3 puntos del PIB también es más de 1 billón de pesos. De hecho, 4 puntos del PIB es casi 1,5 billones de pesos. ¿Quién me los va a prestar? En el exterior lo voy a tomar prestado, voy a pedir prestado a los bancos internacionales, a los fondos internacionales, o voy a pedírselo prestado aquí al público en general del país. Bueno, pues vamos a ver.
pero ese es otro reto que va a tener el gobierno. Muy complicado, doctor Fonserrada. Me gustaría juntar las dos explicaciones que nos ha dado en una pregunta. Entonces, el equilibrio de las finanzas públicas ahora tiene en el avance y la puesta en práctica de la reforma al Poder Judicial un factor que puede comprometer el equilibrio de las finanzas públicas. Si no directamente, sí con todas estas consecuencias respecto al crecimiento, respecto a la posibilidad de contratar deuda barata, porque me imagino que los bancos querrán cobrar tasas más altas cuando tienes un país en medio de esta incertidumbre, aunque bajen las tasas en la normalización de la política monetaria del Banco de la Reserva Federal y la reducción de tasas aquí también. Así es. Eh, eh, sí, se ve un escenario algo complicado. A ver, la pregunta sería, o si quieres, para tratar de contestar tu pregunta de una manera positiva, ¿qué debería hacer el gobierno? Y yo te diría, bueno, el número uno, sin duda, convertir este inicio de la reforma fiscal en una mejoría del sistema judicial, perdón, dije fiscal, en una mejoría del sistema judicial, del poder judicial. Es cierto que necesitamos una reforma judicial, nada más que no sé si estos primeros pasos son los indicados, pero si esto se convirtiera en una buena reforma judicial, que diera lo que hemos dicho, certeza jurídica, garantizar el Estado de Derecho, permitiera reducir la inseguridad que existe, etcétera, etcétera, eh, ese sería un primer paso. Si el gobierno puede hacer eso, resuelve muchas cosas. Número uno, resuelve eh, la necesidad de inversión, garantiza la inversión. Número dos, eh, la comunidad financiera nacional e internacional vería muy bien esto y, y si adicionalmente a esta confianza que generara una buena reforma judicial, si adicionalmente eh, el programa de gobierno propone una inversión correcta pública con la infraestructura que requerimos, que urge, ¿no? Carreteras, vías férreas, aeropuertos, puertos, donde se requieren pasos a Estados Unidos, mejoría de nuestros puertos, etcétera. Y simultáneamente propicia una política industrial que apoye de manera absoluta las actividades productivas. Entonces tendríamos, fíjate cómo lo calificaría yo, un presupuesto que aunque tuviera un déficit más alto, sería un presupuesto productivo, no improductivo. Y si tuviéramos un presupuesto productivo, sería más fácil conseguir el dinero para un déficit mayor que se convierte en inversión, no desperdiciado en programas sociales que no generen empleo. Habría que cuidar los programas sociales de protección social, por supuesto que sí, pero otros habría que descartarlos y convertirlos en inversión que genere un empleo permanente, ¿no? Eh, si tuviéramos este tipo de decisiones reflejadas en un nuevo presupuesto de la Federación, aunque hubiera un déficit más alto, eh, acompañado por la garantía de una reforma judicial que permitiera tener un sistema judicial mejor, estos serían los elementos que podrían resolver
esta probable inestabilidad y esta probable falta de empleo y esta probable inflación. El tipo de cambio volvería a niveles razonables, los precios seguirían bajando, la inversión se daría, tendríamos más inversión, más empleo, más consumo, mejor calidad de vida y las cosas marcharían por donde deben ir marchando. Ese es el tipo de solución que debería proponer el gobierno. Doctor Fonserrada, muchísimas gracias por esta entrevista. Es realmente un privilegio escucharlo con esta estructura, esta línea de tiempo de lo que se debe hacer. Doctor, finalmente solo agradecerle y preguntarle si hay algún punto que a usted le preocupe de manera especial, en donde se deben poner los acentos, doctor, en estos últimos minutos que nos quedan. Y gracias por su tiempo. Sí, yo creo que sin duda el acento es indudablemente propiciar inversión productiva, tanto de parte del gobierno como de parte del sector privado, y eso requiere certeza, como lo hemos repetido tantas veces, y eso genera el empleo y genera el bienestar que requerimos. Eh, Sin embargo, tenemos un primer año de gobierno que esperemos que vaya acompañado por una buena propuesta presupuestal y un buen plan de gobierno. Y si a pesar de eso tenemos un trimestre donde se redujera la actividad económica, incluso un trimestre negativo, no habría que preocuparse tanto. Si todo lo demás está correcto y a pesar de eso tenemos un trimestre negativo, eso puede suceder y no quiere decir que entremos en recesión y en una crisis. Es un trimestre negativo, sucede de repente, puede pasar, incluso 2 trimestres negativos continuos, y eso no implica una recesión. Una recesión es algo mucho más sofisticado, mucho más complicado. Puede haber 2 trimestres negativos porque un sector se nos cae, porque la actividad en Estados Unidos se reduce, etcétera. Entonces, más bien hay que ver, y yo con esto terminaría, Claudia, los fundamentos de la economía. La certeza, la inversión, eh, el presupuesto dirigido para ser un presupuesto productivo y un buen ánimo de negociación con Estados Unidos. Todo se puede negociar y tendríamos una economía próspera y con empleo y mejor calidad de vida. Entonces, pues eso es ahí a donde teníamos que dirigirnos. Doctor Fonserrada, gracias por esta gran conversación, por abrirnos las cartas, enseñarnos cómo va la jugada. Y sobre todo, doctor, no sé, quisiera hacer este comentario y compartirlo. Creo que es momento de que las barras de abogados, las asociaciones de profesionistas, los empresarios se acerquen con propuestas para lograr que esta sea la mejor reforma judicial. Que no dejemos solos a quienes en el ánimo de lograr un cambio, pues impulsaron a toda prisa, pero es momento de cerrar filas. ¿No le Claro. parece, doctor? Totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos que ser constructivos, propositivos y aportar y ver qué suceda lo que requiere nuestro país. Gracias, doctor Luis Gracias a ti, Fonserrada. Claudia. Fue un placer platicar contigo esta noche. Siempre, doctor. Muchísimas gracias y un gran abrazo. Abrazo. Hasta luego. Hasta luego. El doctor Luis Fonserrada. Estuve muy atenta leyendo todos sus comentarios, los tengo aquí anotados. Estoy realmente muy entusiasmada porque ha generado muchos comentarios esta conversación con el doctor Luis Fonserrada, que yo termino agradeciéndole que nos muestre cuáles son las cartas. Cuando un periodista busca a un economista, busca a un representante del sector privado, busca a un empresario. Lo hace con el ánimo y la firme intención de saber
de estos sectores, por ejemplo, la Cámara Americana de Comercio, qué se está considerando y qué se está opinando. Es una metodología del periodismo, porque si yo me quedo con mis comentarios, con lo que yo pienso de que la reforma al Poder Judicial es resultado de la depuración a un sistema corrupto, poco tendré que aportar a los pequeños y medianos empresarios que hoy están escuchando este programa. Por eso considero que es un lujo poder platicar con el doctor Luis Fonserrada, que además es consejero de la Cámara Americana de Comercio, en donde confluyen los intereses de las grandes empresas. Si aprendemos a no ser tan dicotómicos y aprendemos a escarbar y a tener esa información, creo que podemos tener varias pistas. Miren lo que nos dice el doctor Fonserrada. Hay que revisar los programas sociales que no han sido del todo productivos. Yo les quiero contar que en Revista Fortuna estamos haciendo una revisión de todos esos programas sociales y que el haber sacado en un primer tiempo a 5.5 millones de personas de la pobreza no lo había logrado ningún gobierno. ¿Por qué? Porque los programas de combate a la pobreza estaban focalizados en mitigar la pobreza, más no generar movilidad social. Luego tenemos la cifra de que en realidad ya son 9 millones. Entonces, algo está haciendo bien este programa de protección social. A mí me gusta llamarlo así, lo escuché del subsecretario Llorio y creo que el doctor Fonserrada comparte un poco el énfasis de llamar los programas de protección social y no subsidios. Entonces, él claramente lo que dice, habrá que revisar algunos y yo les apuesto que cuando revisemos aquí en Economía Social, hacia el 15 de noviembre, el presupuesto de egresos de la Federación, veremos que sí, que se van a revisar. ¿Qué creo que no se van a tocar? Y esto en el plano de la interpretación. Creo que no se va a tocar el programa para adultos mayores. Ese es la estrella de los programas de protección social y además representa, ahí sí, fíjense, mitigar el impacto de un sistema neoliberal que dañó las pensiones de la clase trabajadora durante los años dorados de la época del neoliberalismo económico. Llamarlo tal cual, cuando las empresas venían por la inversión para exportar y trataban de tener salarios muy bajos, en donde no se pagaba lo que se debía, en donde no se fomentaba la productividad y donde no se tenía empacho en introducir sistemas como el outsourcing. Entonces, creo que ese no se va a tocar, definitivamente. Habrá que ver cuáles sí se pueden redireccionar. La inversión que ha hecho el gobierno del presidente López Obrador tiene que validarse en el futuro. ¿Qué tenemos? Tren Maya, tenemos la refinería de Dos Bocas, el tren interoceánico, corto plazo, tendrá grandes resultados en el comercio internacional. Es esta infraestructura que el doctor Luis Fonserrada llama infraestructura productiva, carreteras, puertos, dragado de puertos, ya lo vieron, habrá que mejorar sistemas pluviales, no es gratuito lo que estamos viviendo con el tema de las inundaciones y tantos otros temas que se requieren para mejorar aduanas, para mejorar también comunicaciones intermodales. Por ejemplo, la zona industrial de Vallejo se está mejorando a pasos agigantados para convertirse en el corredor AIFA, pero se necesita terminar el tren que vaya y que comunique a las zonas de conectividad de trenes de pasajeros con el AIFA. Todo eso se necesita. Entonces, ¿qué más nos dijo? Necesitamos inversión para 12 millones de mexicanos. No solamente la red de protección social, amigos y amigas, generó este crecimiento. Fue la recuperación del salario mínimo. Entonces, ya llevamos 2 casos de éxito. Movilidad social en la red de protección social. Se combatió la pobreza. Y 2, lo que estamos observando es que el consumo interno mejoró por el incremento del salario mínimo, pero necesitamos continuidad en esos empleos que ya tienen 2 o 3 salarios mínimos. Ahora necesitaríamos estar pasando a la fase de que los salarios de aquellos que ganan 500 pesos al día se mantengan o mejoren.
Pero antes de seguir con el balance, los voy a saludar porque a mí me emociona mucho la interacción que tuvimos. Dice Tanislao, muy buena explicación, Claudia, tienes mucha razón. Muchas gracias, Tanislao, siempre tan generoso conmigo. Rosalba Rosa Salas, excelente opinión del doctor Fonserrada. Da gusto escuchar diversas opiniones. Qué bueno que mencionas eso, Rosalba Rosa Salas, porque el pensamiento crítico se conforma y este es también un principio metodológico de las ciencias sociales. Yo puedo tener una opinión, pero la tengo que someter al escrutinio más riguroso, de tal manera que pueda confirmarla o descartarla. Entonces, se viene esto realizando, se realiza con entrevistas, con búsqueda de información, con datos, porque yo les apuesto a ustedes que ustedes tienen una idea, pero se meten a investigar y encuentran un dato, y el dato les dice que lo que ustedes creen no es, que los datos les dicen otra cosa. Bueno, pues entonces no van a hacer lo que hacen los críticos del gobierno de negar la realidad. No, tienen que asumir que ese dato los confronta. Y de ahí surgen pues nuevas ideas y nuevas premisas ciertas, ¿verdad? El PTCAN, claro, maestra Claudia, con el control salarial y la informalidad, ¿quién podía aspirar a una pensión? Ya no digamos digna, sino suficiente. Exactamente el PTCAN. Entonces, ese programa social es un éxito, así es que no creo que lo vayan a revisar. ¿Qué sí podrían revisar? Yo creo que ya tenemos con 6 años, podemos revisar si el programa de Sembrando Vida funcionó o no funcionó. Ya hay indicadores, se desertificó o no se desertificó la zona, cuál es la productividad de los árboles, todo lo que se puede medir, que se mida, porque hoy necesitamos ese dinero para, no solamente para tener inversiones, que ya la doctora Claudia Sheinbaum dijo que son 300,000 millones de pesos con los que arranca su gobierno, y arranca bien, que va a haber recortes, habrá recortes. Entonces, los mensajes que se envíen a las empresas, a los inversionistas, son claves, no solamente es el dinero, sino este es un presupuesto profesional, este es un presupuesto que va a servir para reducir ese déficit, y este es un presupuesto que genera desarrollo, productividad. Entonces, las empresas, los empresarios, quienes, como lo dijimos aquí en Astillero en algún momento, quienes se niegan a invertir están perdiendo el tiempo, y se los dijimos y así pasó. Después ya lo diría Altagracia Gómez, lo dijo en el Viva Day en Nueva York. Ya lo habíamos dicho nosotros, pero no porque a mí se me ocurrió. Les cuento que alguna vez un analista me dijo que el tipo de cambio estaba presionado porque los inversionistas que no estaban muy de acuerdo con el gobierno de López Obrador claramente sabían que si invertían en México iban a darle más fortaleza al tipo de cambio. Entonces, es una variable el tipo de cambio. Chequen todas las variables que nos dio el doctor Luis Fonserrada. Nos dio la variable del déficit, que pase de 6 a 3. Y les apuesto que registraron ese dato. 3% del Producto Interno Bruto necesita 1 billón de pesos. Eso es lo que necesitamos, 1 billón de pesos. Entonces, para contrarrestar, para bajar de 6 a 3 el déficit del PIB, necesitamos 1 billón de pesos. ¿De dónde vamos a obtener 1 billón de pesos? Por ahí estaban diciendo, de impuestos, muy bien, que pague el señor Salinas Pliego. Señor Salinas Pliego, necesitamos el dinero que usted le debe al Servicio de Administración Tributaria por parte de Electra. Llegó el tiempo, señor Salinas Pliego, de hacer ese pago. ¿Por qué lo necesitamos en este momento? ¿Por qué? Porque vean, si nosotros logramos presentar, bueno, nosotros no, el doctor Rogelio Ramírez de la O, que ve apuntalado todo su proyecto hacendario con una credibilidad impresionante. Cuando los mercados se dieron cuenta de que él se quedaba, buenos resultados. Cuando se confirma cómo va su equipo, buenos resultados. Y lo que les digo es que cuando presente Rogelio Ramírez de la O un buen presupuesto,
los inversionistas sabrán que se van a cumplir las metas y entonces se descarta ese temor de que vamos a ser un país que no está respetando los límites. Entonces, creo que por ahí va. Voy a saludarlos para cerrar, porque le he prometido a Juan Manuel que nos vamos a ir, pero ¿qué les parece si seguimos platicando el viernes? Marco Antonio Cruz, Manuel Sierra, Federico Fernández, gracias por estar aquí, Álvaro Vázquez, Michelle Mora, Arturo Hurtado, gracias por estar aquí, Silvia Martínez Chávez, gracias por vernos, Patricia Leiva, bueno, pues amigos, Ezequiel Tobón nos dice, gran programa, Claudia, eres una excelente periodista y gran lección del doctor Fonserrada. Gracias, Claudia. Gracias a ustedes. Dice Araceli Hernández, Clau, aprendo mucho con tus invitados y tus análisis. Excelente programa. Yo creo que es un lujo de verdad asistir a estas entrevistas con personajes como el doctor Fonserrada, que tienen una excelente disposición para explicar, tienen ese ADN de ser profesores que ponen las cosas muy sencillas, porque él nos podría hablar de flujos, de déficit, de superávit, de márgenes, pero nos lo puso de una manera muy sencilla. Si queremos hacer sopes, necesitamos invertir en el anafre, en la masa, en el aceite, porque si no, no vamos a poder producir sopes. Necesitamos inversión, necesitamos una disciplina fiscal y necesitamos sobre todo revisar qué se ha hecho bien o qué se ha hecho mal. Entonces, María Sandra Hernández, buenas noches, dice que concuerda conmigo Héctor Lobo, dice Marco Antonio Mariscal, al igual que miles y miles de profesionistas que no pagan al SAT y la mayoría de sus ingresos. Exacto, ya no compren en Temu, ya no compren en Shein, compren mexicano, paguen sus impuestos, busquen una manera de mejorar, de invertir en sus activos que son ustedes mismos, busquen cómo podemos insertarnos en este nuevo modelo de relocalización de cadenas productivas y verán cómo sale bien. Esto es en materia económica. Amigos, amigas, me dio muchísimo gusto Economía Social de martes 17 de septiembre que construimos juntos todos y todas. Gracias, Juan Manuel. Hasta el próximo viernes aquí en Economía Social, 8 de la noche en punto. Quédense, por favor. Regresó el maestro Julio Hernández para nuestra buena fortuna. Gracias.